¿Cómo están? Buenos días. Buenas noches aquí en Chile. ¿Cómo están todos? Gracias por irse uniendo. Bienvenidos a un nuevo live. Hola, Fran. Por ahí se están uniendo todos. Gracias por estar aquí. Eh, a mi amiga Luzma también la vi. Anita María se acaba de unir. Hoy tenemos un súper invitado en el Camino del Alma. Estoy muy contenta de poder contar con la presencia y con la experiencia que tiene Rodolfo. Hoy vamos a estar con Rodolfo Fuensalida. Él hoy se desempeña como abogado, pero además es un gran canalizador y es un gran convocador a las instancias de meditación y de introspección. Eh, yo conocí el trabajo de Rodolfo a través de su canal de YouTube, Todos Somos Uno, y desde el momento que conecté con él fue muy impactante para mí ver toda esa capacidad, esa sabiduría y la forma en que se fue desplegando en él, cómo se ha ido transformando a través de lo que yo puedo ver solamente, de lo que puedo percibir. Y me encanta tenerlo hoy aquí, yo lo voy a invitar, vamos a traerlo a este espacio para que él nos vaya contando su recorrido. La idea es que aquí todos nos inspiremos eh, a través de las historias y los caminos de otros. Eh, Estamos todos viviendo una gran transformación. Eso estoy buscando sí, ahí estoy. Todos estamos viviendo una gran hacer estos live, estas entrevistas, puede conocer la experiencia de otros para que poquito a poco nos vayamos como soltando y probablemente nos vamos a ir identificando con estas historias. Así que, ¡ay, bienvenido, Rodolfo! No sé si tú me escuchas, yo te veo. Sí, yo te escucho Sí, un poquito ahí te cortado, empiezo a pero vamos escuchar. viendo porque generalmente esto después como que agarra vuelo, digo yo. Pero ahí te veo y te escucho súper bien, súper bien. Muchas gracias Agarra, por... agarra vuelo, Súper bien, se destraba. feliz, contenta Qué eh, bueno. de tenerte aquí ¿Cómo como estás? invitado, de que hayas aceptado esta invitación y de que nos vas a abrir un poquito tu corazón, ¿no? Así, aunque sea un pelito de una ventanita, porque yo lo que les contaba a todos es que la instancia que nació en mí abrir con estas entrevistas es como conocer un poco la experiencia que ha vivido todas las personas que voy entrevistando, porque estamos todos viviendo un proceso de cambio. Algo se está moviendo dentro de nosotros, ¿verdad? Y a veces nos sentimos raros, desencajados, o esto no puede ser, o no encuentro con quién conversarlo, o con qué poder tener un parámetro, ¿no es cierto? Y así que por eso yo te agradezco mucho, espero que esta conversación sea nutritiva para todos, para mí, y yo también desde la curiosidad de conocer la historia de los otros, que me encanta. Así que gracias, me gustaría que te presentes, que cuentes quién es hoy Rodolfo, y de Como ahí 80. vamos hilando esta conversación. Súper. Muchas gracias por la invitación. La verdad que me he ido abriendo a estos espacios. Al principio me daba un poquito de pudor, pero creo que vale la pena el esfuerzo y en el fondo el dejar barreras atrás en torno a empezar a compartir cada vez más lo que se está haciendo en distintos espacios de búsqueda de crecimiento, de búsqueda de reencuentro con uno mismo. Eh, Además, considero que espacios como este, que se asemeja mucho a los conversatorios que hacemos en el Todos Somos Uno, son momentos en los cuales efectivamente uno puede compartir experiencias, darse cuenta que uno está mucho menos solo de lo que uno cree y que las mismas cosas
nos suceden a todos y que al final del día vamos todos en el mismo carril, buscando un poco lo mismo. En mi caso, bueno, me llamo Rodolfo Fuenzalía, de profesión abogado. Nací en una familia bastante esotérica para la época. Mis papás son de bastante avanzada edad y eran unos revolucionarios en su tiempo en todo este tipo de materia. Mi casa siempre estaba con mucha gente meditando, vivíamos en una parcela en La Reina muy grande y siempre o muchas veces me pasaba que yo llegaba y había mucha gente meditando, mi papá se mandaba a hacer pirámides, hacía experimentos de qué es lo que pasaba con las pirámides. Mi mamá también siempre ha sido como una chamana así y bruja natural. Y lo curioso es que eso despertó un cierto rechazo en mí, porque era como muy distorsionado y era muy difícil de explicar a amigos y cercanos de por qué éramos como esta familia tan extraña o tan particular. Y creo que de ahí viene un poco también, yo soy bien estructurado, profesión abogado que es bien como conservadora, me casé también súper organizado todo, cada uno de los hijos también súper programado. Eh, Sin embargo, mirando en retrospectiva, eh, siempre hubo una búsqueda, siempre estaba leyendo libros de lamas, siempre me llamó la atención mucho los viajes astrales. En mi casa, como teníamos este tipo de educación muy enfocada en las capacidades de uno, siempre habían temas que eran muy familiares, como el hecho de recurrir al I Ching en reuniones familiares cuando teníamos preguntas, las cosas se buscaban con un péndulo cuando se perdían. Eh, Había gente que era muy cercana a mis papás que veían el tarot. A mí me vieron el tarot, no sé, a los 9 10 años por primera vez y me impactó. Y fíjate que de hecho ahora que estoy contando esto, siempre me llamó la atención que el I Ching, el péndulo, el tarot y todas estas herramientas que hay, eh, lo que me sorprendía era que era muy evidente que lograban captar que había información dando vuelta y que podía ser encauzada a través de estas herramientas y de alguien que pudiera interpretar correctamente esas herramientas. Entonces siempre había una percepción de que había algo que no era percibible ante nuestros sentidos. Y eso sí era algo que me cautivaba mucho y que me mantenía permanentemente en una búsqueda que después me di cuenta que la verdad que era bien profunda, aunque rechazaba la estructura de lo esotérico, de esto que muchas veces, y sigo siendo un poco crítico de eso, de que se exacerba así lo espiritual. Entonces a mí me choca todavía cuando la gente está en una búsqueda y siento que empiezan a ver como ángeles en todas partes y que todas las luces son así, en el fondo seres que nos vienen a hablar. Yo tengo un poco de cuidado con eso, producto de mis propias, yo creo, de limitaciones de tratar de ser lo más riguroso posible con esto. Y llegó un momento en mi vida que por distintas razones de carácter personal, eh, me empecé a sentir o sentí que mi vida, no obstante todo lo que había logrado, todo lo que había conseguido con bastante esfuerzo y disciplina, mm, no lograban llenar un vacío interno, eh, como una sensación de, bueno, y esto es la vida, trabajar, tener una casa entonces más grande de la que tiene, un auto mejor que lo que tiene, y en eso se agota esto, y vamos viendo como los hijos van creciendo, y tener en el fondo como encuentros con los amigos y como una cierta rutina de vida, eso me empezó a generar una sensación de vacío derechamente, y de convicción de que esto no podía ser así. Y producto de una situación familiar muy puntual, que generó un impacto muy fuerte en mí,
eh, empezó una búsqueda profunda bueno, ¿qué más hay? Y empecé a tomar unos cursos de mindfulness en la Adolfo Ibáñez, me encantó, fue una buena herramienta, un buen acercamiento a la meditación que la practicaba antes, pero la había dejado, pero sentí que el mindfulness no me satisfacía la parte como más espiritual, era muy de enfoque de la mente, por decirlo así, de eficiencia, y no me llenaba la parte más eh, trascendente. Al menos esa fue mi experiencia, siendo una tremenda herramienta el mindfulness. Fue lo que me pasó a mí. Y en esta búsqueda empezaron las sincronías. Me acuerdo que en una consulta en un dentista estaba dándole vuelta a qué podía hacer, etcétera, y me topo con una revista, Paula, todavía me acuerdo, la abro y sale en la revista, si usted quiere tener un fin de semana zen, estas son las alternativas cerca de Santiago, y ahí me apareció por primera vez el Sendo en Tunquén, de Yicusan. A la semana siguiente estaba en un retiro de silencio de 4 días, ni siquiera sabía lo que iba, fue súper desafiante, porque ellos tienen el sazen, ¿no es cierto? La práctica bien rigurosa en términos de postura, de mirar con los ojos entrecerrados contra la muralla, mucho rato, yo nunca había meditado tanto rato, no te podías mover, nos habían advertido que en el fondo era como una falta de respeto, generar ruido, etcétera, entonces me lo sufrí completo, pero fíjate que en algún momento empecé a sentir que había un cambio interno muy profundo. Empecé a sentir por primera vez que mi mente se empezaba a quietar y a tranquilizar y que había un ritmo distinto dentro mío. Y lo que sí fue realmente sorprendente es que preparé todas mis cosas para irme el último día. A las 9 de la noche terminaba la ronda de meditación y yo me tenía que ir. Y tenía una camioneta en ese tiempo, todo listo. Y cuando salí de las meditaciones, porque no se podía hablar, me acuerdo que miré el cielo y era de una inmensidad y de una profundidad y de unos colores y de una belleza y de una divinidad manifestada en algo concreto, que fue como esos momentos de verdaderamente sentir que encontré la punta de la madeja. Esto es, esto es lo que yo estaba buscando. Aquí está el camino. Y no lo dejé más. Y empecé poco a poco a avanzar en esa senda, a probar eh, distintos cursos, distintos talleres, distintos libros, videos, y empezó a ser mi mundo que es hasta ahora. Yo siempre digo, no tomo libros de derecho ni nada por el estilo, sino que todos mis libros son de crecimiento personal, de física cuántica, de co-creación, de meditación, y es como no paro de admirarme y de ir comprobando que todos los caminos van en la misma línea y van a la misma concepción, a la misma percepción de la realidad y de lo que es el tránsito en esto que mucha más gente cada vez está haciendo. Y luego vino eh, la pandemia, venía hace rato dándome vuelta de que esto se tiene que masificar. O sea, no puede ser que yo tenga acceso a toda esta información y esto no se sepa. Y es que sí, es como un tesoro demasiado bien guardado. Y formé el Todos Somos Uno con mi ex cuñado. Partimos 5 o 6 pelagatos meditando. Él me decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo le decía, no, tenemos que hacer un grupo en donde podamos invitar a la mayor cantidad de gente posible que pueda guiar, que pueda enseñar, sin casarnos con ninguna tesis, doctrina ni nada por el estilo, que sea lo más amplio y que la gente que vaya participando de ese grupo vaya viendo con qué resuena más, qué le hace sentido, etcétera. Y bueno, el Todos Somos Uno empezó a crecer progresivamente. Yo a
esa época ya había recibido los primeros mensajes canalizados y en un momento determinado eh, la información fue muy clara de que ya había una masa crítica suficiente y que los maestros querían hablar. Lo que fue un tremendo desafío para mí porque mucha gente vinculada, digamos, conmigo en mi oficina, en el ejercicio profesional, no tenía ni idea de esto. Siempre era como, no, Rodolfito medita y bueno, tiene estos retiros que de repente le baja la cosa, pero no mucho más que eso. Y fue tal el nivel de claridad de la información que fui y lo hice. Y ahí hubo un salto exponencial del grupo. Pasamos de, no sé, 50 personas a 300 y esta cosa empezó a agarrar vuelo. Y hace mucho tiempo que yo tenía ganas de hacer precisamente lo que tú haces, de entrevistar gente, de preguntarles, de que fuera una conversación como tener a alguien en el living de tu casa y poder, pero preguntarle en serio. Y al año del Todos Somos Uno empezamos a hacer los conversatorios, que tuvieron muy buena recepción y lo tienen hasta hoy. Empecé a hacer talleres y la cuestión es que todo esto se transformó en un estilo y en un modo de vida y de percibir las Pero lo cosas lindo, Rodolfo, radicalmente es que distinto a lo que de esta había historia que nos estás experimentado antes. relatando, que no era ajeno a ti, porque tu alma te puso en una familia maravillosa para que cuando llegara este momento, eh, tu corazón estuviese más disponible, ¿no? Y la mente un poquito también, a pesar de ese rechazo, de esa, que yo lo veo un poco cuando tú lo cuentas, es como, es que no encajamos como familia en el estereotipo familiar, ¿no? Entonces, ¿cómo se lo cuento a los demás? Que mis papás, no tengo palabras para explicarlo, porque claro, es algo que no antes, en otro momento de la vida, no era algo ni siquiera bien visto. O sea, ¿para qué decir no conocido? Ni siquiera bien visto. Pero ese recorrido maravilloso a llegar a las sincronías, de encontrar en una revista un estilo de meditación que es lo que tú dices, o sea, es brutalmente desafiante. Eh, Creo que nadie sale inmóvil o que al menos una célula haya despertado dentro de uno porque es algo que te desafía y te dice, sale de lo que has hecho y de lo que estás pensando y del cuerpo y de todo. Es como deshazte de todo eso para que puedas ver quién eres y sentir lo que quieres sentir. ¡Wow, qué lindo! Yo quiero saber, dentro de todo este proceso, Rodolfo, ¿qué fue para ti, dentro de tu cotidianidad, eh, cómo se fue transformando también? Como dicen, lo que es adentro es afuera. Si yo me transformo, afuera se tiene que transformar. O sea, no hay otra forma. Entonces, ¿qué ocurrió en tu vida cotidiana, familiar, profesional? Lo que tú decías, tus colegas, ¿cómo van a ver esto? Tú sigues trabajando como abogado. Entonces, quiero que nos relates un poco cómo ha sido el integrar este nuevo aspecto de Rodolfo que se despertó y que obviamente es lo que era, y el aspecto del mundo en el que vivimos. Mm. Sí, bueno, es toda una experiencia, a ratos no muy sencilla, porque al menos lo que a mí me pasó es que en muchas oportunidades había cosas que usualmente yo hacía o que compartía o que pensaba, espacios, personas, actividades que, que luego no me resultaban consistentes con lo que yo estaba viviendo, con lo que yo quería, con lo que estaba experimentando y, y por lo tanto ahí llega la gran disquisición entre sigo como estaba antes, que para mí no era una posibilidad viable, porque yo siempre digo esto es como un camino sin retorno, o realmente empiezo a escucharme y a ser coherente con lo que está surgiendo dentro de mí.
Y ser coherente con uno es quizás de las cosas más difíciles que, que uno puede enfrentar, porque a medida que se va afinando, ¿no es cierto?, la conexión con uno, la claridad de lo que uno quiere, de lo que uno siente que es lo correcto, lo adecuado, empieza a ser de una certidumbre total y absoluta. Y hay costos asociados a eso. Y, y yo soy un convencido de que cuando uno se propone algo, si hay una intención clara y efectivamente hay una decisión detrás de eso, de ir por aquello que uno pretende, hay que estar dispuesto a asumir esos costos. Y son costos a nivel familiar, son costos a nivel a veces profesionales, son costos a nivel de relaciones, son costos a nivel de críticas de afuera, de incomprensión, etcétera. Pero la sensación de empezar a dar estos pasos es donde realmente uno empieza a sentir que la expansión empieza a ser algo bien concreto. Esta palabra grandilocuente de expandirse y de sentirse que uno realmente está saliendo de la zona de confort, cuando uno empieza a salir de la zona de confort y empiezas a dar paso en orden a ser leal contigo y empiezas a ser coherente con lo que estás sintiendo, no obstante los costos que eso pueda tener, y empiezas a entender que eso es parte del proceso de encontrarse y de empezar a mostrarse como uno realmente es en esencia, efectivamente la expansión se empieza a percibir, a sentir, a vibrar, y uno empieza a estar en esa danza que es una danza a rato muy compleja, porque entran las dudas. eh, Así como hay gente que dice, oye, tú canalizas, entonces tienes ayuda de los maestros, entonces en el fondo estáis como esto es como competencia desleal, me decían la otra vez, y yo decía, esto no tiene nada de competencia desleal, porque esto es algo que está disponible para todos los seres humanos, yo soy un convencido de eso, en la medida en que haya silencio interno, tú empiezas a escuchar esa voz interna que está dentro de ti y que te dice concretamente cuál es el camino. Y lo que viene es el trabajo de ser consistente con ese camino que uno está experimentando como información supra inteligente. Y eso es difícil mantenerse ahí, eh, sobre todo que estamos todos sujetos a movimientos muy fuertes, a creencias muy arraigadas, a hábitos que son difíciles de dejar atrás, pero, pero cuando creo yo uno se, se decide a que efectivamente esto sea una realidad, las cosas se empiezan a causar y empiezan las sincronicidades y empiezan las cosas a fluir y en algún aspecto empieza a haber una calma bajo la tormenta, cualquiera sea la situación o condición que uno esté experimentando. Entonces las cosas se empiezan a percibir de una manera distinta. Y eso no tiene nada que ver con que no haya problemas, con que no haya desafíos, con que las cosas en el fondo sean sencillas. Eh, yo de hecho diría que Es más desafiante porque lo que tú dices te cada vez saca se de van tu zona poniendo de más confort, te desafiantes. saca te invita amablemente, le digo yo, al universo a romper tus creencias, a soltarlas, a desafiarte a que no te importe lo que piensen o digan los demás, a no tratar de agradar, sino que lo que tú dices, la palabra lealtad es fundamental cuando se empieza a abrir este camino porque es lo que tú dices, yo también lo siento así, lo percibo así, que cuando uno entra en este viaje sin retorno, la claridad es enceguecedora, que te llega, asusta, porque te desafía a hacer todo lo opuesto generalmente a lo que habías hecho hasta ahora, Mm, o como lo habías conducido. Y tú eres abogado, tú todavía ejerces como abogado. mm, ¿Cómo cambió todo esto? ¿Y tú cómo te entregas ahora a ese servicio? sí. O sea, Claro. yo me gano la vida, sí. Yo me gano la vida como abogado. De eso dependen mis ingresos. Me apasiona mi profesión, me encanta ser abogado.
pero sí se ha generado un cambio en la forma de ejercer la profesión. Imagínate, yo soy abogado litigante, o sea, eh, es un continuo desafío de estar, de cierta forma, peleando con otros, en términos bien sencillos, eh, pero aún así, eh, la forma de enfrentar las cosas es distinta. Los objetivos son distintos. A lo que uno está dispuesto es distinto. Y lo más increíble de esto es que los resultados, yo te puedo decir con propiedad que son mejores que antes, porque las cosas empiezan a fluir de una manera distinta. Y eso no quiere decir que yo no haga lo que tengo que hacer como abogado. Y fíjate que me acuerdo cuando esto partió, que yo me junté con Jaime Ales, que él era abogado y después formó, digamos, se marginó de todo lo que era la abogacía y se dedicó a otro tipo de, ¿no es cierto?, de práctica, el tarot y una serie de talleres de otro tipo, pero todos, como llamaba él, esotérico. Y yo le pregunté, mi gran pregunta era como, bueno, ¿es incompatible ser abogado con, con este otro mundo, por denominarlo de alguna forma? Y su respuesta fue que sí, que él creía que era incompatible. Me acuerdo de la frustración que sentí yo frente a esa respuesta, porque en el fondo era algo como, yo decía, bueno, esto se va a poner más complicado todavía. Y fíjate que a medida que ha ido decantando esto, siento que he entrado a estar en desacuerdo con esa respuesta, porque siento que es más fácil estar en paz y en tranquilidad si estás en un cerro, solo, aislado, donde es realmente difícil mantenerse en ese estado, es en un taco, es cuando otro te agrede, es cuando tienes cuentas que pagar, es cuando yo tengo un plazo que cumplir y tengo, resulta que preocuparme de mis hijos también y tengo que... Y se empezó a sentar en mí lo que mis hijos dicen muchas veces que es un exceso de positividad, que esto es una oportunidad, es una oportunidad realmente de poner en práctica lo que uno va aprendiendo, lo que uno va recordando y lo que uno va de cierta forma asimilando como válido. Y eso no quiere decir que evidentemente a veces, como dicen por ahí, la cabra se vaya al monte. Eh, yo siempre digo, hay veces que, no sé, pues yo estoy meditando, estoy súper tranquilo, salgo, me pegan una encerrona y resulta que soy el primero en tirar la foca y en el fondo estar súper enojado y me baja el tiro así como, pero ¿cómo puede ser? Y lo importante ahí, creo yo, es tratar de estar lo más consciente posible de que eso está sucediendo. Y que si está sucediendo y a otro yo le doy el poder de alterarme de esta forma, porque finalmente es una decisión mía, eso está dentro de mí y en consecuencia tengo que ver qué es lo que está dentro de mí que está resonando con esa agresión y que es mío y que tengo que trabajar. Entonces es un continuo de estarse chequeando, revisando y como dicen los budistas, lo más importante no es no caerse o no es no irse del foco, sino que si te vas 1000, lo relevante es la vuelta 1001. Vuelvo de nuevo, vuelvo de nuevo y se va generando un hábito que obviamente es oscilante. Uno de repente anda más alterado, más estresado, etcétera, y uno se da cuenta que, chuta, esta cuestión se me está desordenando, pero la gracia que tiene esto es que al hacerse un hábito y al uno ir asimilando como esta forma de percibir la vida, uno ya tiene la experiencia de estar centrado. Entonces es muy fácil detectar que uno no está centrado. Y segundo, hay muchas herramientas a las que uno ya más o menos sabe que le puede echar mano para efectos de volver a ese centro, que es lo que nos da tranquilidad, plenitud y una visión más abierta y profunda de las cosas. Entonces, concretamente, creo que eh,
en mi opinión, nadie debiera necesariamente dejar de hacer o practicar lo que hace en su vida cotidiana, salvo que eso no sea coherente internamente con uno. Eh, Aquí Porque la donde se vida cocinan las aquí es papas, donde digo yo, está soy chilota. desafiante. O podemos decir que al Rodolfo también le sacan los chorros del canasto, eso no. Tal cual. Mm, Y es lo que tú dices, Rodolfo, yo te sí, coincido totalmente 100%. Y más contigo, seguido de lo que a mucha pesar de gente que yo cree. fui de las que como que dejó atrás un poco lo que venía haciendo, porque a mí me dejó de ser coherente, pero yo siento que hoy día hay tanta necesidad de que las personas que están abriendo sus conciencias, elevando su nivel de cómo, porque no es lo que yo hago, es desde dónde lo hago, con qué intención, es cambiar la forma en que yo hago las cosas. Y sobre todo dentro de los sistemas, las empresas, los sistemas judiciales, lo que sea, o en este caso en mío eran las empresas de telecomunicaciones, eh, necesitan gente que eleve la vibración de esos lugares y de esos mecanismos que hoy día hemos construido, ya llámese leyes, estructuras, sistemas, para que empiecen a hacer el cambio también por dentro. Y para eso no lo van a hacer las personas no despiertas, o sea, tienen que estar un poquito comprendiendo quiénes son, a qué vinieron aquí, y yo creo que una misión súper importante es hacer los cambios de todo lo que, de la estructura que hemos construido como sociedad desde las mismas instituciones, no desde afuera de ellas. O sea, que como que abandonarlas tampoco es como la opción, encuentro yo. Entonces, si todos arrancamos y nos vamos al monte, claro, no pasa nada, ¿verdad? Y nuestro proceso también de autoconocimiento, de sacar Mm. los dolores, las heridas, los traumas que traemos, ¿dónde hacemos ese trabajo? ¿Dónde las vemos si no está, si todo el escenario cotidiano, nuestras relaciones están para eso, para hacernos, hacer ese salto cuántico, ¿no? De ver las cosas de otra forma, como dice ahí un maestro que yo escucho por ahí de repente, que dice, pero siempre estar vigilantes, vigilantes en tus pensamientos y lo que tú dices, volver a tu esencia, a ese amor. Que ahí yo te quiero plantear una frase o un, no sé cómo decirlo, pero esas cosas que uno recibe y me dijeron un día, Claudia, hay que dejar de hablar del amor y hay que empezar a hacer amor y a entregarlo, que ya era como suficiente, hemos parlanchineado mucho de eso y me ha sonado mucho y muy constantemente. No sé si a ti te ha pasado un poco lo mismo, si es como algo general, como que ya llegó el tiempo de empezar a ser más que la parte tan intelectual y teórica que hoy día se ha convertido como en una espiritualidad también muy intelectual, muy desde, quiero tratar de hacerlo desde el lugar donde siempre he estado en mi mente, y no es así. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. De hecho, complementando esta respuesta o uniéndola con lo que estábamos conversando recién, yo ahí tengo un matiz respecto del cambio. Em, Creo que los cambios en las instituciones, creo que los cambios en las empresas, creo que perseguir ese cambio a veces implica tener una postura de yo sé lo que hay que hacer y aquí está la fórmula y yo no creo que ese sea el camino. Yo creo que el camino es el cambio interno y el camino interno se refleja en lo externo y el movimiento que yo genero en mí empieza a generar movimiento en mi entorno. Y de esa forma se empieza a hacer una concatenación entre todos quienes estamos obrando u operando en un espacio, en un lugar, en una entidad determinada, y se empiezan a generar cambios, lo que evidentemente puede ir acompañado de una colaboración. O sea, a mí me pasa que de repente me dan ganas, por ejemplo, en mi mismo estudio de abogado, de, digo, oye, ¿les parece que hagamos, no sé, una capacitación de tal cosa? Enfocado, por ejemplo, entre mis socios, y, y uno pone
el conocimiento que a uno le ha servido para que cada uno tome lo que le sirve y lo que no lo deseche. Creo que, creo que hay que tener un cierto resguardo de no empezar como a vender esto, sino únicamente a poner a disposición lo que yo genuinamente sé y me ha servido, para que el otro determine si eso le sirve también o no, a lo mejor de forma parcial, a lo mejor íntegramente, a lo mejor abre una puerta, a lo mejor no abre nada, está perfecto. Y sí, yo coincido contigo que muchas veces esto se intelectualiza, se trata de entender eh, y hay que ponerlo en práctica. Por ejemplo, en los talleres que hago yo, me preocupo mucho de que no sea una exposición de esto mismo. Es, vamos a hacer tal cosa y nos vamos a la práctica. Y nos ponemos a meditar, o hacemos un ejercicio concreto de respiración, o hacemos un ejercicio concreto de visualización, o hacemos un ejercicio concreto de determinación de metas, de objetivos, o hacemos un ejercicio de co-creación, etcétera. O sea, creo que el conocimiento ya está. Hoy día la ignorancia es una excusa, porque está todo disponible para aprender. Y lo que realmente creo que es el bonus de todo esto es la práctica y la práctica colectiva. Estar apoyados por otros, sentir que uno no va en este camino de descubrimiento y de tratar de ser la mejor versión de uno de manera aislada, sino que en conjunto. Y para mí, por lo menos, me cautiva mucho el sentir que va siendo cada vez más gente la que se está uniendo a esto y que se está abriendo a explorar. Porque yo ni siquiera hablaría de, son más las conciencias que están despertando. No me siento con la autoridad para decir algo así, ni que yo esté despierto, ni que está despertando, sino que está habiendo, creo que objetivamente, un cierto movimiento que es evidente en donde las personas se están abriendo a cada vez más a hacer distintas cosas para encontrarse, para escucharse, para, para poder ir detrás de lo que sienten que les da plenitud y les da felicidad. Y creo que eso realmente es un Sí, cambio profundo que es se está como la dando película, en busca de la felicidad, ¿no? a nivel global. Del bienestar, pero el verdadero, no esas cápsulas y producto de algo externo. Sí, Yo quiero, algo así. Rodolfo, que nos cuente, en pos del tiempo, si tienes talleres pronto, actividades, bueno, invitar a todos a tu grupo de YouTube, Todos Somos Uno, ahí lo pueden encontrar, ir a meditar con Rodolfo cada domingo. Ahí tú cuéntanos un poquito más qué actividades traes para este 2023. Mm. Sí, mira, bueno, está el grupo de meditación del Todos Somos Uno, en donde meditamos los domingos y ahora se va a reanudar lunes, miércoles también. Eso es a las 9:30 de la noche. Hay un grupo de Telegram del Todos Somos Uno. Yo publico en Conciencia Expansiva siempre los flyers de la meditación que se va a hacer. Las meditaciones no las hago yo siempre, sino que se va intercambiando e invitando a gente para que pueda guiar meditaciones de distintos tipos. Eso es absolutamente gratuito, de acceso libre, no hay que inscribirse en nada, la persona que quiere está, la que se quiere salir del grupo se sale, la que quiere volver vuelve, o sea, es lo más abierto, digamos, genuinamente que hay. Segundo, los domingos se han venido instaurando cada cierto tiempo conversatorios, donde hacemos esto mismo, invitamos a alguien y vamos escudriñando y preguntándole sobre su experiencia, sobre lo que sabe, sobre las prácticas que lleva adelante, etcétera. Adicionalmente a eso, yo lo que hago en particular son sesiones de canalización individual, en donde estoy con las personas que me piden una hora y me contactan, y en esas sesiones de canalización directamente yo digo lo que me dicen y
la persona ve cómo recibe eso, que es distinto de otras sesiones que yo denomino de acompañamiento, en donde estoy con una persona en varias sesiones continuas, en que vamos trabajando distintas cosas en función de lo que nos van diciendo, nos vamos preguntando, pero ahí yo sí tengo una intervención directa y soy muy bueno para hacer preguntas, entonces en el fondo se va moviendo mucho en función de... Creo que eso en gran medida también se lo agradezco al ejercicio profesional. O sea, me sale muy fácil ir detectando dónde se pueden hacer cambios fáciles, rápido, y los resultados, la verdad que eso han sido muy satisfactorios. A fines de marzo parto un curso, la verdad que la primera semana de abril parto un curso de canalización con Pamela Saldaña, que va a ser por Zoom los miércoles de 7 a 9. Vamos a estar enviando la información la próxima, a fines de esta semana, con 2 sesiones presenciales, el resto por Zoom. Y los jueves, a partir de la primera semana de abril también, voy a estar haciendo un curso presencial de 7 a 9 en Casa Viva, de meditación, co-creación y manejo de ciertas herramientas que vamos a estar canalizando con maestros Origen y otros maestros. Esa es la tercera versión de ese curso que antes hacía con Vanessa Cerruti, que ahora en el fondo lo voy a hacer solo. Eso es para el primer semestre. Y el segundo semestre tengo comprometido la realización junto a Ignacio Pará, que es psiquiatra, maestro de meditación y yo diría más bien coach holístico a estas alturas. Vamos a hacer un curso de Tantra presencial de unos 3 o 4 días y adicionalmente a eso vamos a hacer una versión o un segundo grado de un curso que hicimos el año pasado de Enneagrama y meditación, que fue realmente espectacular. Muy, muy buena Maravilloso, hay experiencia. para elegir, Así que la agenda ya no hay está excusas, como bastante dices tú, no hay intensa. excusas, está todo disponible. La excusa del tiempo tenemos que empezar a dejarla atrás, la excusa del no La puedo, no es excusa. para mí, eh, del dinero sobre todo también. Ahora, sí, sí, gran tema ese. La ola. Y lo otro que no puedo dejar de mencionar es lo inmediato, pero así inmediato, inmediato, es la segunda ola de meditación planetaria que tiene lugar este domingo a las 12 del día en nuestra hora local, cuyo objetivo es generar una meditación continua en todo el mundo, que en su primera versión logramos que se generara al menos lo que pudimos identificar, digamos así, objetivamente, fue una participación de más de 10.000 personas que de manera continua fueron meditando en distintas partes del mundo a medida que iba avanzando el cambio horario, siempre en el mismo horario. Y lo mismo vamos a hacer este domingo, y en eso les hago una abierta, explícita y expresa invitación a que puedan meterse al canal de YouTube de Ola Planetaria y que puedan participar activamente en esa actividad porque es una actividad a la que estamos llamados todos sin que haya liderazgos individuales ni nadie que guíe este proceso. Es una experiencia o una convocatoria de carácter general, abierta y cuya única motivación es que seamos la mayor cantidad de masa crítica posible, meditando, Wow, qué lindo. enfocados en Así que están nosotros todos súper y como invitados. tú De hecho, te iba a decías, en preguntar generar amor porque para el mundo. es algo que nació en enero, contigo, con José Luis y Alfredo, perdón, Alfredo Colovati. Y es una invitación a Alfredo nivel Colovati. planetario, chiquillos. Esto no es de Chile, no, no tiene nada que ver con eso. Lo que dice Rodolfo es que a las 12 del mediodía de tu hora local, donde sea que estés, a tus 12 te unas a una meditación de media hora, 30 minutos entiendo que es el tiempo requerido, para que hagamos una masa crítica de enviar amor al Sí. mundo, para que todo este proceso se empiece a desenvolver de manera más fluida, porque eso lo construimos entre todos. Entonces, hay un canal de YouTube
que se llama Ola de Meditación Planetaria, donde van a estar marcadas las diferentes zonas horarias y tú te puedes unir, porque justo a las 12 de tu zona horaria va a haber un en vivo con una música, con un contador, yo lo viví en la primera parte, entonces donde te va a marcar el tiempo para que la meditación se realice, y esto no necesita, no tiene costo, lo puedes hacer en tu casa, solo, con amigos, te junta, esto es totalmente independiente, no hay una meditación específica, es solo entrar en el silencio, que nos conversó mucho Rodolfo, y en la paz para vibrar esa frecuencia, elevar esta frecuencia de todos nosotros y la del planeta. Así que eso. No sé si quieres, para cerrar este espacio, algún mensaje, eh, últimas palabras, como decimos aquí, o alguna recomendación, lo que tú quieras contarnos y entregarnos. Vale, me encanta. ¿Te parece que preguntemos si nos quieren decir algo? Mira, el mensaje es muy claro. En lo que deben trabajar de manera progresiva es en el acto de la presencia. La presencia es lo único que puede salvar a la Tierra de efectivamente estar enfocado en cuestiones que no tienen ninguna relevancia y que únicamente desvían el trabajo que se está llevando adelante de manera planetaria, no solo en la Tierra, sino que en todo el universo. Resulta fundamental que la presencia se haga carne viva en cada uno de ustedes, y el acto de presencia resulta fundamental en términos de poder percibir que la realidad que cada quien percibe a través de sus sentidos no tiene ninguna relación con lo que realmente las cosas son. Por lo tanto, comienzan a tomar la vida de manera más liviana, gozosa, por algo están en un cuerpo físico y una mente en donde pueden experimentar vivencias que no existen como probabilidad ni posibilidad en otras frecuencias vibratorias y en otros campos de carácter energético. La presencia debe ser exagerada, debe ser permanente. Cada vez que tengan algún tipo de vibración de baja frecuencia, cuando sientan odio, confusión, culpa, rabia o cualquier otro tipo de emoción de esa naturaleza que les lleva a vibrar de manera baja, entonces el acto de presencia, que está dado solo por sentarse, estar de pie o estar recostado, consciente de la respiración y percibiendo qué es lo que está alrededor de ustedes, únicamente observando, les permitirá tener total conciencia de que todo está bien, todo está funcionando en un orden perfecto y cumpliéndose así la gran obra maestra que ha sido diseñada por el Padre y la Madre Superiora, que han dado lugar a todo lo que ustedes pueden percibir y más allá. Si se mantienen en ese acto de presencia y recurren una y otra vez a la presencia absoluta, entonces se darán cuenta que son solo luz, son solo vibración, y por lo tanto la vibración será de forma inmediata, sutil, luminosa, amorosa y Wow. en unidad con Gracias. el Dios. Mm, me quedo sin palabras. Es eso. Gracias, Rodolfo. Gracias por este compartir, por tu generosidad, por tu tiempo, por tu servicio también, y por toda esa linda energía que hoy estás siendo capaz de poner en el cuerpo físico, ¿no? Traerlo aquí a la tierra, para que nos contagiemos todos. Eso es lo que tenemos que hacer, un contagio de amor y de alta frecuencia. Así que te lo agradezco infinito, y nos estamos. Yo te, yo te agradezco a Vamos por ti más. la invitación Y en el por mucho más, como espacio tú dices, y, este es como un digo viaje sin siempre, vamos retorno. por Ya más. no tenemos vuelta atrás. Así que de aquí en adelante es ir hacia nuestra mejor versión, Sí, eh, tal cual. encarnarla en este cuerpo, en esta tierra, y vamos todos por eso. Así que mil gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. He visto todos sus comentarios de gratitud hacia ti, hacia el espacio, y eso, pues Muchas nos gracias. vemos, nos estamos contactando, obviamente, y nos vemos, en otro espacio también de conversación. Tengo más invitados que vienen las próximas semanas, así que los dejo a todos súper invitados. Gracias y besitos a todos y abrazos.
Chao, chao. Súper.